Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Gracias, hermanos de la alabanza. Pueden ocupar su lugar. Gloria a Dios. Ustedes también pueden ocupar su lugar, hermanos. Ya estuvimos un rato allí de pie, cantando alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así como están sentados, hermanos, acompáñenme para hacer una oración y proceder enseguida a compartir esta administración, este pensamiento que Dios puso en mi corazón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Tú has sido bueno con nosotros. Has, Señor, tocado nuestra vida, has tocado nuestro espíritu. Ahora, Señor, estaremos atentos a la administración de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu gracia nos acompañe. Es indispensable, es necesaria. No puede faltar, Dios, en esta tarea de hacer que tu palabra, Dios, sea escuchada y todavía más allá, Señor, sea recibida e implantada en los corazones. Es una acción, es una tarea que no le corresponde al ser humano, sino solamente a ti, Señor. Por lo tanto, te pido que Dios, en esa facultad que tú tienes, impactes las vidas y cumplas así tu propósito que has apartado para nosotros en esta tarde. Nos ponemos pues en tus manos benditas, mi Dios. Muchas gracias, amado Jesús. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, hermanos, y nos da la oportunidad de estar aquí, hermanos, en su casa una vez más y nos permite darle una oportunidad más a nuestro espíritu para ser ministrados y que esa parte de nuestras vidas pues se mantenga en la fuerza y la fortaleza que requiere. Hermanos, deseo en esta hora hablarles acerca del Espíritu Santo. Quizá diga, bueno, pues siempre se ha hablado bastante del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quizá para algunos digan, bueno, pues ya deberíamos de cambiar a otro tema. Pero bueno, aparte de que es una línea que desde arriba, hermanos, de nuestro movimiento se ha marcado en este tiempo, hablando del Espíritu Santo, porque es el que tiene a cargo la responsabilidad directa de trabajar en nosotros como creyentes para prepararnos para el encuentro con el Señor. Es el amigo del esposo, el Espíritu Santo. Es ese agente que hace esa labor, y las asambleas de Dios en este periodo, en este tiempo, pues ha querido trazar esa línea de pensamiento y de saber que nada se puede hacer sin el Dios Espíritu que trabaja y está con la intención de trabajar en nuestras vidas y corazones. Entonces seguimos adelante en este tema y seguiremos adelante porque nunca bastará hacer énfasis en esta persona divina que es el Espíritu Santo. Quiero hablar acerca del Espíritu Santo como clave del éxito en el servicio cristiano. El Espíritu Santo es clave, es pieza fundamental para poder tener éxito en el buen sentido o en el amplio sentido, porque muchos enclavan solamente el éxito en dimensiones o en esferas, en rangos humanos, en esferas humanas, pero el éxito en Dios va más allá. Entonces, para poder tener éxito necesitamos indudablemente tener a nuestro lado el Espíritu Santo. Por eso he titulado el Espíritu Santo clave del éxito en el servicio cristiano.
Hermanos, la permanencia del Espíritu Santo en la vida del creyente le proporciona lo necesario para involucrarse y también desempeñar adecuadamente su labor en la obra del Señor, cualquiera que sea la posición que se ocupe. Hablo aquí de dos palabras, involucrarse y desempeñar, porque aquel que dice tener al Espíritu Santo en su vida no puede vivir al margen de servir, no puede hacerse a un lado de esta responsabilidad de servir. Si el Espíritu Santo permanece en nuestras vidas, Él nos va a impulsar para que nos involucremos en el servicio. No podemos permanecer como espectadores o como observadores. El Espíritu Santo nos va a impulsar, no nos va a dejar tranquilos, para que nos involucremos en el servicio, y una vez ya involucrados, lo desempeñemos adecuadamente, dependiendo del Espíritu Santo. Y esto independientemente de cualquier posición que ocupemos. Algunos piensan que solamente alguna posición muy arriba, de bastante responsabilidad, debe de ser dependencia del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo para desarrollar esa responsabilidad. Pues aquí es cualquier posición que ocupemos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder ser exitosos en el término que Dios plantea. Sin lugar a dudas, esta actitud de depender del Espíritu Santo nos llevará a escalar otros niveles administrativos de mayor responsabilidad. Subrayo esta palabra administrativo, porque delante del Señor servir en cualquier nivel es importante. Para Él, hermanos, estar desarrollando cierta labor no es de baja calidad o no es de baja estima, sino delante del Señor todo trabajo tiene una importancia. Pero desde el punto de vista administrativo o humano, sí hay niveles de responsabilidad. Entonces, cualquiera que sea ese nivel de responsabilidad, el Espíritu Santo nos va a llevar cada día en aumento, cada día en una forma ascendente cuando dependemos de Él. Las Escrituras evidencian esto cuando en Proverbios 4:18 el Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que la luz de la aurora no permanece en un solo nivel, sino esta luz de la aurora cada día va en aumento hasta que el día sea perfecto. Así es la senda del justo. Quiere decir que una persona, un creyente que depende del Espíritu Santo, va a ser que vaya escalando, vaya aumentando de niveles de responsabilidad como la luz de la aurora. Hay otro pasaje en Mateo que de alguna manera también nos habla acerca de esto. Aquello que el Señor dijo cuando premia a aquel siervo que le dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es ir de un nivel de poco a más, es ir de un nivel ascendente. Cuando dependemos del Espíritu Santo, esto se va a lograr de poco a más. También puedo mencionar otro pasaje que encontramos en Juan, cuando el Señor mismo dijo que el pámpano que da fruto, dice: mi Padre lo limpia para que dé más fruto. Es ser llevados de dar fruto a dar más fruto. Es un nivel de ascendencia, es un nivel ascendente, es un nivel que va en progreso. Eso lo dice la palabra. En una ocasión escuché una frase del pastor anterior que pues la hizo icónica y que de alguna manera se me grabó, y dijo esta expresión: la recompensa para el que hace bien su trabajo es más trabajo. Quiere decir que al realizar bien la tarea, la posición en que nos encontremos, dependiendo del Espíritu Santo, seguramente vamos a desarrollar bien el papel en la obra, en el servicio cristiano, y Dios nos va a ir llevando en ascendencia.
no en retroceso, ni tampoco estancamiento, sino va a haber una ascendencia en nuestras vidas. Quisiera ilustrar esta verdad, hermano, central, invitándoles a que veamos 3 episodios en la vida de Felipe, un personaje bíblico. No estamos hablando del apóstol, estamos hablando de otro personaje que se menciona en el libro de los Hechos, que se llamó Felipe. Entonces, creo que si vemos 3 episodios en la vida de este varón, podemos notar esa ascendencia siempre y cuando se dependa del Espíritu Santo. Felipe, el amante de los caballos, según el significado de su nombre, porque eso significa Felipe, amante de los caballos. Pero quisiera yo un poquito cambiar el significado, digo yo, no lo dice la Escritura, para la definición de amante del Espíritu Santo. Creo que la vida nuestra, antes de conocer al Señor, tenía ciertos objetivos, tenía cierta tendencia. Y ciertamente, aunque el temperamento de nosotros no es cambiado cuando vinimos al Señor, pero sí cambia los enfoques, sí cambia las metas. Aquel que era inquieto antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo sigue inquieto, nada más que ahora para cosas buenas, para cosas agradables. De ahí mi reflexión para decir: Felipe, el amante de los caballos, pero ahora el amante del Espíritu Santo. Esa actitud que tenía apasionada hacia los caballos, ahora la vierte en apasionamiento por el Espíritu Santo. Y yo veo en la vida de Felipe esta constante, una dependencia continua del Espíritu Santo, y el cumplimiento precisamente eso, que ir ascendiendo, ir de victoria en victoria, ir de gloria en gloria, ir avanzando en el servicio cristiano. Veamos pues en primer lugar a Felipe como el siervo dispuesto. Como el siervo dispuesto. La palabra siervo nos hace pensar en algo que no tiene quizá mucho valor, o un nombre muy connotado, muy rimbombante. Ser un siervo más bien es una palabra que se usa hasta cierto punto en términos despectivos. Tú eres un siervo, ¿sí? Sin embargo, vemos a Felipe iniciando en este lugar, en este estado, ocupando esta posición de ser un siervo, pero le uno un calificativo que es interesante: es un siervo dispuesto. Y ahí yo quisiera leer un pasaje que encontramos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, aquí aparece este nombre, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquías, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos en primer lugar a Felipe. Es un hombre que aparece en este listado de 7 varones que tenían ciertas cualidades y que se les iba a delegar una labor determinada para realizar. ¿Qué cualidades
se especifica este pasaje? Son tres particularmente. Número 1, de buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, lleno de sabiduría. Si ponemos atención, la cualidad central es lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que una persona llena del Espíritu Santo va a irradiar y va a producir un buen testimonio. Hay ocasiones que queremos dar un buen testimonio no dependiendo del Espíritu Santo y fracasamos, porque no es una realidad que venga de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, sino lo hacemos solamente para aparentar, para esconder algunas cuestiones, y eso no perdura. Pero un testimonio que emana, que viene de la llenura del Espíritu Santo, va a ser un buen testimonio. Entonces, la cualidad central, que es lleno del Espíritu Santo, sostiene el buen testimonio y a la vez hace una realidad el ser llenos de sabiduría. Porque usted sabrá, hermanos, que uno de los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo es precisamente ejercitar los dones o las habilidades. Y uno de los dones o habilidades del Espíritu Santo es precisamente la palabra de sabiduría. Entonces, si se tiene la llenura del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, también vamos a dar un buen testimonio y también vamos a tener sabiduría suficiente. Eso se requería, las cualidades, y vemos aquí a Felipe cubriendo estos requisitos. Digo, el central, repito, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué trabajo iban a realizar? Quizá a punto de vista del ser humano no era un trabajo muy atractivo, no era algo muy envidiable. Lo define, ahí en esos términos, lo define en estas palabras: el trabajo consistía en servir a las mesas. No es un puesto muy alto, no es algo muy atractivo, no es una posición elevada, servir a las mesas. ¿En qué consistía esto? Consistía en distribuir la ración diaria de alimento a todas las viudas, sin hacer distinción. En eso iba a consistir el trabajo, hermano. Usted sabe que la iglesia naciente tenía esta actitud muy interesante de que había un fondo, que ese fondo lo alimentaban todas las personas que querían dar algo. De hecho, dice la Biblia que vendían alguna de sus propiedades y llevaban lo vendido a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran conforme sea la necesidad. Había un fondo, pero como había crecido mucho la iglesia, entonces fue necesario ubicar un ministerio que se atendiera, que se abocara a atender esa necesidad. En eso iba a consistir, en darle diariamente a cada viuda lo que necesitaba en ese día. Usted dirá, ¿para eso se requerían esos requisitos tan extraordinarios? ¿Por qué lleno de sabiduría? ¿Por qué lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué de buen testimonio? Bueno, eso nos hace pensar que delante de Dios no hay tarea pequeña, no hay trabajo despreciable, y que para realizar un trabajo con éxito, sin lugar a dudas, necesitamos depender de la llenura del Espíritu Santo. Sí, servir a las mesas no es de mucha elogio decir o que nos digan meseros. De hecho, es una palabra también despectiva. Servir a las viudas es un sector algo despreciable para la sociedad, como no muy productivo para invertir en ese sector. ¿Qué beneficio le puede redituar a aquellos políticos, verdad? Explorar esta parte de la sociedad. De hecho, mayormente cuando se alude a las viudas, se menciona que es un sector pobre, es un sector
pues con enfermedad, con imposibilidades y todo lo demás. Entonces no era en sí un trabajo que diremos muy atractivo. Aquel que quisiera lograr una proyección extraordinaria no se iba a abocar a invertir en este sector de la sociedad. Esto no era una posición muy atractiva. Por lo general se aspira a otro tipo de nombramiento que le reditúe mayor proyección. Pero de ahí las cualidades. Realmente, cuando ocupamos esos lugares, donde sabemos que no va a haber como rédito el que yo me levante, o el que me reconozcan, o el que yo me levante, que me eleve, que los demás vean lo que estoy haciendo, es cuando dependemos del Espíritu Santo, vamos a tomar este desafío. Si no es nuestra meta depender del Espíritu Santo, pues seguramente vamos a despreciar esta posición diciendo: no, yo soy llamado para algo más elevado. Yo soy llamado para algo mucho más alto. Por eso se requerían estas cualidades. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder desarrollar un trabajo que los seres humanos consideran como mínimo o como poco. Pero insisto, delante de Dios no hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. El Espíritu Santo nos ayuda a actuar con sabiduría y entender que para Dios no hay trabajo pequeño. Debemos esforzarnos para realizar bien ese trabajo, esa labor, en esa posición en la cual hemos sido llamados a ubicar. Y creo que en eso consiste, hermanos, nuestra máxima recompensa, en desarrollar bien ese trabajo. Las labores que el hombre cataloga como insignificantes a menudo definen grandes éxitos o también grandes y extraordinarios fracasos. Cuando se desarrolla con fidelidad y dependiendo del Espíritu Santo, esa fidelidad en desarrollar bien ese trabajo que es despreciable para el ser humano, va a redituar grandes éxitos. Y si no se realiza con cuidado ese mínimo trabajo, también se padecerán extraordinarios fracasos. ¿Por qué digo yo? Bueno, esa labor tan insignificante, como se desarrolló adecuadamente, tuvo éxito. Felipe, juntamente con los 6, realizaron bien su trabajo, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Lograron detener esa, a lo mejor insignificante amenaza que se cernía en el crecimiento de la iglesia, porque dice, según el contexto, que había murmuración. Las viudas de los griegos, decían los griegos, que eran desatendidas, que no les ponían atención adecuada, como las viudas de los judíos o de los hebreos. Todo indica que desarrollaron bien su trabajo porque esta amenaza desapareció. Y hubo en su lugar, hermanos, un crecimiento de la iglesia extraordinario que pasó precisamente de la palabra crecimiento a la palabra multiplicación. En el versículo 1 podemos decir como creciera el número de los discípulos. Eso vemos en el versículo 1. Pero ahora vemos en el versículo 7 como conclusión de este pasaje. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya no aparece la palabra crecía, ahora aparece la palabra multiplicación. Y esto da a entender que hubo un crecimiento exponencial. Más allá de sumar, se multiplicó la cuestión. Quiere decir entonces que cuando desarrollamos bien nuestro trabajo, aún en una posición que el ser humano considera como baja, pero lo hacemos dependiendo del Espíritu Santo, Dios va a cumplir su palabra y se logra el objetivo de bendecir la iglesia y que la iglesia reciba su crecimiento adecuado y correcto, y nosotros habremos contribuido decididamente para ello. Hermano, hermana, si decimos depender del Espíritu Santo o que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas,
número uno, debe de involucrarse en la obra del Señor y debe de desarrollar bien ese trabajo, a pesar de que no sea alguien o algo que el ser humano considere como algo grande y extraordinario. Dios va a hacer que eso sea productivo y usted va a ir en esta línea de ascendencia, en esta línea de crecimiento, en esta línea que honra y bendice el nombre del Señor. Hay algunos que anhelan una posición alta. Recuerdo a un joven que se acercó a la pastora en aquellos tiempos. Y este joven le dijo: pastora, yo quiero ser un gran predicador. Esa era su aspiración. Yo quiero ser un gran predicador. La pastora le responde y le dice: qué bien, me gusta esa aspiración, me gusta que tengas ese deseo y esa inquietud en tu corazón. Mira, por lo pronto, vente a tomar los estudios de la escuela dominical. ¿Y sabe qué? Nunca apareció. Hay algunos que aspiramos a una posición alta, pero cuando le decimos cuál es el principio para ocupar esa posición de alta responsabilidad, dice: esto no es para mí, es que yo ya quiero estar allá. Yo ya quiero desarrollar eso que es deslumbrante a vista del humano. Pero no sabe que debe empezar, y debe empezar bien, dependiendo del Espíritu Santo, aceptando cualquier tarea que se le encomiende, pero desarrollándola con fidelidad. Hay algunos que dicen: yo aspiro a ser quizá pastor, o cuando menos ejecutivo o diácono, o ya de perdes cantante. No, ¿verdad? No. Es un ministerio importante que muchos, pues de alguna manera, le han querido también poner un título que es algo atractivo, y dice: es el ministerio de levita. Los levitas, a ver, pasen los levitas. ¿Cuántos han escuchado este término, hermanos? Hablando de los músicos y los cantantes, el ministerio levita, pásele, por favor, ¿verdad? Para no decir cantantes y músicos, los levitas, pásenle. Bueno, ojalá y el término levita no lo haga levitar, ¿verdad? Porque levitar es levantarse, es alzarse. O le haga también de alguna manera decir, como dice ahí un chascarrillo, ¿verdad? Que no sabe que yo soy levita, ¿sí? ¿Sí? Tú eres un levita porque levitas a la oración, levitas al estudio bíblico, levitas a esto y levitas a todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, si aspiramos a una posición administrativamente alta, hermanos, empecemos a realizar bien lo que estamos haciendo dependiendo del Espíritu Santo. Es la clave, hermanos, para poder realizar con éxito, hermanos, nuestro trabajo en la obra del Señor. No lo hagamos a un lado. Felipe, como el siervo dispuesto, porque necesita disposición para aceptar esta responsabilidad que no es muy atractiva, pero sí es necesaria en la escala de ascendencia delante del Señor. Primera de Corintios 12:22 de alguna manera ilustra esta verdad. Dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que son más necesarios. De repente pensamos que esos que están desarrollando esa labor tan insignificantes no son importantes, pero dice, aquí podemos aplicarlo, son los más necesarios. Regularmente los que aparecen en pantalla no son los más importantes, sino los que están atrás de la pantalla. Como dicen por ahí, tras bambalinas, sostienen todo lo que se ve. No evite responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Hágalo y hágalo bien. Felipe, como el siervo dispuesto. Pasamos a Felipe, el evangelista
obediente. Esto ya como que nos gusta un poquito más, como que nos anima más, ¿verdad? En primer lugar, el siervo dispuesto, pues sí, algo atractivo. Pero ya cuando vemos Felipe, el evangelista obediente, bueno, pasar de ser un servidor de mesas a ser un evangelista, pues ya es algo más atractivo. Yo le quiero decir, al realizar bien su trabajo, el Espíritu Santo lleva a Felipe a otro nivel de responsabilidad más superior, de servir a las mesas a compartir el evangelio, o sea, ser evangelista. En su nueva posición seguía siendo crucial escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Para eso me remito al siguiente episodio de la vida de Felipe, Hechos, capítulo 8. Voy a leer versículo 26 en adelante. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos que Felipe, después de un tiempo, seguía dependiendo del Espíritu Santo. Hay palabras claves ahí. Versículo 26 dice que Felipe recibió una instrucción: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. E inmediatamente en el versículo 27 dice: y se levantó y fue. Un evangelista obediente. Para llegar a ser un evangelista obediente, tenemos que cumplir bien nuestra labor de ser servidor de mesas, dispuesto. También recibió la instrucción del Espíritu Santo cuando se le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y en el versículo 29 enseguida dice: acudiendo Felipe, hizo aquello que se le estaba instruyendo que hiciera. Seguía dependiendo del Espíritu Santo. No es alguien que solamente como una llamarada experimentó la llenura del Espíritu Santo y después la dejó. No, él se mantenía, él conservaba esa dependencia del Espíritu Santo. Por eso es que escaló a este nivel, de ser servidor de mesas a ser compartidor del evangelio, de ministrar a las viudas, ahora ministrar a funcionarios reales, funcionarios, dice ahí, de la reina de Etiopía que estaba sobre los tesoros. Es que esa es la línea marcada por Dios. Yo no puedo llegar a otros niveles si no he escalado los primeros en los cuales me pone el Espíritu Santo. Pero cuando lo hacemos de esa manera, es una manera sostenible y eficiente. Y no nos llevamos nosotros la gloria, sino que le damos la gloria a Dios. Y seguimos sintiéndonos, hermanos, como siervos, pero ahora ministrando en otros niveles. Qué importante es eso. Subrayo la palabra evangelista, pero obediente, porque hay muchos evangelistas
que se dicen evangelistas, pero cómo son desobedientes. Dicen cada barbaridad, hermanos. Se entiende que no han escalado ese nivel, esa manera de poder ser efectivos. Mire, obediente a pesar de que había una distancia considerable desde Samaria hasta Jerusalén, que era la encomienda que se le estaba dando a Felipe. Necesita ser obediente para poder sujetarse y someter su voluntad a esta decisión o a esta indicación. Para ser precisos, la distancia de Samaria a Jerusalén eran más o menos de 55 kilómetros. Y se le había dicho que fuera de donde estaba él, en Samaria, a Jerusalén, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. La distancia de Jerusalén a Gaza eran 70 kilómetros. No se dice en qué nivel de este camino se iba a encontrar con aquel hombre. Pero suponiendo que fuera al principio de ese camino, mínimo tenía que recorrer 55 kilómetros, que era la distancia de Samaria a Jerusalén. Recorrer 55 kilómetros no es algo sencillo. Si aquí recorriendo 2-3 kilómetros de repente nos ponemos los moños, ¿verdad? Ay, qué lejos está, ¿verdad? Qué distante está. Y vemos eso como un estorbo para poder cubrir, hermano, para ser obedientes, para poder cumplir la instrucción. Siempre nos quejamos, qué lejos está, ¿verdad? Qué distante está. 55 kilómetros. Para dimensionar un poquito la cuestión, se dicen por ahí los datos que investigué, que un hombre caminando más o menos avanza como 5 kilómetros en una hora, caminando, paso sencillo, 5 kilómetros en una hora. Quiere decir que necesitaría más o menos como unas 11 horas caminando sin descansar. Oiga, 11 horas caminando. Si lo hacía a lomo de caballo, pues póngale a lo mejor que avanzara unos 8 kilómetros por hora, serían unas 7 horas que se aventaría a lomo de caballo para cumplir esta indicación. Sí, la distancia, la lejanía puede ser un estorbo para ser obedientes, pero aquellos que dependen del Espíritu Santo no conocen esta barrera. Se acerca o sea lejos, ellos cumplen, porque el Señor los está exhortando para que lo hagan. Fue obediente a pesar de que era un desierto. Subrayo ahí, dice el camino de Jerusalén a Gaza era desierto. Y tan solamente esta palabra trae instrucciones, trae un escenario negativo. ¿A quién le gusta vivir en un desierto? ¿A quién le gusta pasear y estar un tiempo considerable en un desierto? Es difícil esta cuestión. Desierto es sinónimo de peligros, es sinónimo de amenazas, es sinónimo de fatiga, calor, sed. Pues él fue obediente a pesar de que ese camino era desértico. Fue obediente a pesar de que era solamente una persona. Una persona. Cuando vio que era solamente una persona, hay algunos que cuando se les llama a hacer algo y que solamente tiene que ver de por medio una persona, dicen, no, pues ojalá y fueran más personas para pues que mi tiempo sea bien invertido, que haya más personas que escuchen ese mensaje, que escuchen lo que yo traigo, lo que yo les voy a decir. Pero solamente una persona. Pero él no le puso pero. Aunque sea una persona como lo hizo el Señor Jesucristo. Recuerdan, hermanos, cuando dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria, porque allí había una mujer que necesitaba la bendición del Señor, estaba necesitada del Señor. Y el Señor caminó distancia, se cansó, dice literalmente la Biblia, pero por una persona el Señor hizo esa labor. Hermanos, él fue obediente a pesar, hermanos, de que no recibió todas las instrucciones que él requería. Solamente se le dijo,
levántate y ve hacia el sur en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No se le dio más instrucciones, solamente se le dio la dirección. A ese lugar vas a ir. No se le dijo qué iba a hacer, no se le dijo a quién iba a encontrar ahí. Las instrucciones se le fueron dando en la medida en que iba caminando, y ya cuando encontró a aquel eunuco, entonces fue cuando le dijo: acércate y júntate a ese carro, a esto te he llamado. Cuando no recibimos toda la instrucción, hermanos, de repente también es un estorbo para ser obedientes. A ver, hermano, levántese y vaya. ¿Vaya a dónde? No, pues usted vaya, yo lo voy a ir diciendo ahí. No, pues necesita decirme a dónde va. Pues si no, pues cómo. De repente nos ponemos los moños así, ¿verdad? Pero no, cuando es el Espíritu Santo que habla, debemos de aceptar. Y en la medida en que vamos avanzando, se nos van dando los mayores detalles, hermanos. Un evangelista obediente, un evangelista que no le puso peros, a pesar de que había varias cuestiones ahí que le orillaban para que pusiera algunos peros y dijera: no voy para allá. Hermanos, su buen desempeño de este varón también tuvo frutos. El eunuco, hermanos, se convirtió, fue bautizado en agua. Y yo creo, hermanos, que en el eunuco se manifestó también el fruto del Espíritu, porque dice la palabra: siguió su camino gozoso. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos bien nuestro papel en esta siguiente etapa, hermanos, de responsabilidad mayor? Hermanos, hay beneficios, hay fruto, y se logra ser exitosos, hermanos, en el trabajo que desempeñamos. Aquel que hace bien su trabajo en un nivel más abajo, hablando humanamente, va a ser efectivo en un trabajo medianamente de responsabilidad, porque lo hace con fidelidad, con entrega y con pasión y con cuidado. Y hay resultados. La obra del Señor es bendecida, hermanos. La obra del Señor, hermanos, fructifica. La obra del Señor crece tanto en cantidad como también en calidad. Pero necesitamos depender del Espíritu Santo. Es la clave para ser exitosos en la obra del Señor, en el trabajo que se nos ha encomendado. El eunuco, dijimos, siguió su camino gozoso. Y Felipe, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 39 y 40 que acabamos de leer. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, ¿hasta dónde lleva la obediencia? Aparte de tener éxito en que este hombre fue convertido y fue bautizado y siguió su camino gozoso, él pudo experimentar otros niveles en el Espíritu Santo. No solamente escuchar la voz, sino ahora experimentar lo que dice ahí literalmente la Biblia como un arrebatamiento. Son pocas ocasiones en que la palabra usa esta cuestión, arrebatamiento. Arrebatamiento es como una transportación inmediata que sucede milagrosamente, porque él, estando ahí en ese lugar desierto, dice, fue arrebatado por el Espíritu y de pronto se encontró en Azoto, un lugar más distante. Una transportación inmediata. ¿Cómo le hace Dios? ¿Cómo le hace el Espíritu? ¿Quién sabe? La Biblia habla de que Elías fue arrebatado, pero en circunstancias diferentes. Enoc, que desapareció. Está pendiente de cumplir la iglesia un acontecimiento también importante que también se le llama como el arrebatamiento, pero son otras esferas. Pero en esta labor de compartir el evangelio, en Felipe es el único que se visualiza con esta experiencia. Cuando somos obedientes, también seremos llevados en experimentar la gracia del Espíritu Santo también en niveles superiores. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién sabe?
pero el Espíritu Santo lo hizo. Hasta que llegó, dice ahí, Felipe a Cesarea. Insisto, cuando somos obedientes al Espíritu Santo y nos sujetamos, siempre nos llevará a otros niveles. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Veamos entonces, pues, número 3, a Felipe como el mentor de profetas. Eso quise ponerle yo ahí, mentor de profetas. Oiga, no es lo mismo servidor de mesas o predicador del evangelio a ser mentor de profetas. Mentor de profetas. La palabra mentor tiene una definición. Dice, es una persona que ayuda a otra a descubrir su llamado y a crecer espiritualmente. Mire, ¿qué es lo que sucede cuando dependemos del Espíritu Santo? Nos va a llevar en estos niveles. Número 1, servidor de mesas, atender a las viudas. Después llevar a compartir el evangelio a funcionarios. Y luego después a ser mentor, o sea, ayudar a otros para que descubran su llamado y crezcan en ese llamado y desarrollen el propósito de Dios en su vida. Esto ya es otro nivel. Esto ya es multiplicarnos. Esto ya es vaciarnos en otros para que ellos también puedan desarrollar el ministerio al cual Dios los ha llamado. Esto es ya cuando se alcanza un nivel de experiencia extraordinario. Es cuando aportamos, es cuando abonamos a otras vidas, es cuando nos reproducimos en otras vidas para que ellos también a su vez sigan ese camino de éxito y de bendición. Es curioso o es interesante ver que Felipe dice ahí que llegó y estableció su lugar de residencia en Cesarea. Ahí permaneció Felipe en Cesarea. Todavía en el capítulo 21, hermanos, del libro de los Hechos se menciona que todavía vivía él en Cesarea. Allí en el 21, que quiero tomar como base para esto último, 21, versículo 8 y versículo 9, dice el 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice ahí, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Felipe, mentor de profetas. Dice ahí, tenía 4 hijas, y estas 4 hijas, dice, profetizaban. La pregunta de reflexión es: ¿quién había impactado a sus hijas? ¿Quién había impactado a su familia? Para que ahora sus hijas, 4 hijas, doncellas, estuvieran desarrollando este trabajo, esta función en el cuerpo de Cristo, profetizar. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo llevó a Felipe a tomar buenas decisiones, no solamente para impactar los de fuera, sino también impactar a los de adentro, que es un desafío mucho más fuerte, hermanos. Hay muchos que nos gusta ser luz de la calle, pero oscuridad de la casa. El impactar dentro del hogar es un desafío mucho más fuerte. Varón, impactar a su esposa es un desafío formidable. Impactar a sus hijos es un desafío extraordinario. Ayudar a sus hijos para que desarrollen, para que descubran su llamado y luego crezcan en ese llamado y lo desarrollen efectivamente, no es cosa sencilla, es cosa complicada. De alguna manera puede ser justificado, quizá, que el varón no pueda impactar tanto a su esposa o su pareja, o viceversa, su esposa no pueda impactar tanto a su esposo, porque cuando decidieron vivir juntos, pues ya venían un tanto formados, ¿verdad?
15 o 16 años o 17 años, pues ya recibió una formación allí el esposo o la esposa en su hogar respectivo. Querer cambiar esa mentalidad, como es fuerte, es como es demandante. Por eso pido a usted, joven, que está pensando en dar este paso del matrimonio, ¿ya pensó cómo es su pareja? ¿O la que va a ser su pareja? ¿Ya sabe qué formación tiene? ¿Sabe cuáles son sus valores? Piénselo bien, porque una vez ya dando este paso, ya no hay reversa. Los noto serios, ¿no? Puede ser un momento dado justificable porque ya va formado, entonces por eso debe tener mayor cuidado. Tratar de cambiar, hermanos, algunas prácticas que no se hicieron a su temprana edad, a sus primeros años, que no recibió esa formación en casa, va a ser complicado. Es como querer enderezar una costilla. No sé si alguien lo habrá logrado, ¿verdad? Sabe que la costilla es curva, ¿verdad? Pero cuando se quiere enderezar a punta de fuerza bruta, pues la costilla dice: mejor me quiebro, pero no me enderezo, ¿verdad? O también es aplicable en el sentido inverso. Cuando se quiere enderezar al varón tan cabezón, ¿verdad? Y que de repente tiene sus arranques ahí, sus cuestiones tremendas. Diríamos, pues es justificable. Ya cuando se casaron, pues ya traían años de formación y es muy complicado después. Pero dígame, sus hijos, que desde que están pequeñitos, los tiene allí en su casa. Ahí están en su casa. Usted puede sembrar en ellos, usted puede volcarse en ellos, usted puede arrojar toda su experiencia en ellos, sembrar en tierra fértil, en tierra virgen. Usted puede lograr eso. Por eso, aunque pudiera ser justificable un fracaso matrimonial, yo digo, es injustificable un fracaso paternal. Es injustificable, porque los tenemos ahí desde el principio. Pero ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Una lejanía del Espíritu Santo, una no dependencia del Espíritu Santo, una falta de compromiso con Dios, hermanos, no nos lleva a actuar, a tomar decisiones correctas. ¿Y qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Ven a un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Ven a una mujer llena de sabiduría? ¿Ven a una mamá con buen testimonio? Quizá en muchas ocasiones no. Y esto va a estorbar. ¿Sabe? En Felipe vemos un mentor de profetas, porque sus 4 hijas, doncellas, profetizaban. El testimonio que Felipe había dado fuera, lo había llevado también dentro de casa. Y esto había impactado a su familia. Yo digo, qué extraordinario bendición de Felipe. Y es algo, yo creo que debe ser extraordinario para usted y para mí. Un desafío irrenunciable ver a nuestros hijos, hermanos, sirviendo en la obra del Señor. Quizá en un nivel más arriba administrativamente que yo mismo, porque Felipe logró llegar a ser evangelista o predicador del evangelio, pero ellas, según el nivel, dice, llegaban hasta ser profetas, un nivel todavía más superior hablando administrativamente. Qué formidable es esto, qué maravilloso es esto. Yo les quiero motivar, yo les quiero decir, amados hermanos, no renunciemos a esta cuestión, pero todo empieza por lo primero, hermanos. Nunca vamos a lograr impactar a nuestro hogar y nuestra familia si no empezamos correctamente y dependiendo del Espíritu Santo. Yo le quiero decir algo importante. Si nos comprometemos con el Espíritu Santo, Él también se comprometerá a cumplir la palabra que Él inspiró. Y esa palabra que el Espíritu Santo inspiró, dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tus hijos. También dice en Hechos 2:39,
Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. El Señor va a cumplir esa palabra si nos comprometemos a ser guiados por el Espíritu Santo. En Hechos 2:17 dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hay promesa y el Espíritu Santo puede cumplir esto si nosotros nos comprometemos con Dios. Creo también firmemente que podremos decir también esas palabras que dijo Josué: escogeos hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La clave del éxito, hermanos, en el servicio cristiano es depender del Espíritu Santo. Y ese servicio va a llevar a rescatar y a experimentar crecimiento en todos los aspectos, no exceptuando nuestra casa, sino incluyendo también nuestra casa. Amados hermanos, ahí tenemos el desafío y tenemos la manera de enfrentarlo. Llenémonos del Espíritu Santo, hermanos. Atendamos las indicaciones. Démosle el lugar que merece el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Dios Espíritu, démosle el lugar, seamos obedientes y nos dejemos conducir por las indicaciones que Él nos plantea. No ignoremos su llamado, no ignoremos también el apoyo y la fuerza que vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, clave del éxito en el servicio cristiano. Nos va a llevar siempre de menos a más, pero nunca olvidando que somos siervos, siempre siervos. ¿Quiere inclinar su rostro ahí en su lugar, hermanos? Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, porque en ella somos instruidos. Gracias porque ella nos plantea con toda claridad el camino, el rumbo que debemos de seguir. Todos aquellos que decimos seguirte, que decimos, Señor, servirte, Dios de gloria. Ayúdanos, Señor, a atender tu indicación. Y esta es muy clara, Señor, y precisa y muy ilustrativa, particularmente en la vida de Felipe, Señor, que no es la excepción porque hay muchos más ejemplos. Cuando vemos a Felipe sirviendo, Señor, dependiendo de tu Santo Espíritu, en niveles que el ser humano considera como insignificantes, pero él sabía que era un servicio que estaba prestando, Señor, a ti directamente. Y tú lo llevas, Señor, en esta línea de ascendencia, en esta línea de crecimiento, en esta línea, Señor, de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios, es interesante ver a Felipe ahora compartiendo el evangelio a personas, Señor, de una clasificación todavía más arriba en orden administrativo humano. Y vemos por último a Felipe también afectando en el buen sentido de la palabra a su casa, a su familia. Vemos, Señor, trayendo una cosecha muy impresionante. No solamente las gentes de Samaria, no solamente el eunuco, no solamente personas de fuera, sino los de dentro de su casa, los de su familia. Dios, pudieron ser y experimentar esta gracia extraordinaria que viene de tu parte. Ayúdanos, Señor, a imitar esta vida, a este varón, a esta figura, Señor, bíblica que tú pones ahí en tu palabra, y que nos aboquemos, Señor, con toda fuerza y con todo empeño para lograr esta labor. Será, Señor, algo extraordinario poder llegar al cielo, Señor, llevando juntamente a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a nuestra casa, Dios, y juntos poder llegar a disfrutar esa recompensa extraordinaria. Yo te ruego, Señor, por cada servidor de esta congregación. Está desarrollando diferentes responsabilidades, Señor, ninguna más o menos importante delante de ti, aunque administrativamente sí puede tener estos niveles. Pero ayúdanos, Señor, a desarrollarla con todo cuidado, con todo la fuerza, Señor, con todo, Dios, el empeño
de tal manera, Señor, que sea un éxito delante de tu presencia y veamos, Señor, los resultados reflejados a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a seguir esta línea de crecimiento como la luz de la aurora, como dice tu palabra. Bendito Dios, pongo en tus manos cada uno de tus hijos, Señor. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, amado Señor. Amén.